Bien, como todos los miércoles estamos en nuestro bloque Salud en Directo. Hoy hablaremos de la incontinencia urinaria. Para eso nos acompaña el doctor Raúl Tapia, ginecólogo de la Clínica Vespucio. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, Buenos días. Doctor, ¿qué incidencia, qué prevalencia tiene esta enfermedad a nivel nacional? Bueno, la incontinencia urinaria en general es una enfermedad que es bastante consultada y tiene una prevalencia aproximadamente del 25% en las mujeres de menos de 40 años. ¿Una de cada 4 es harto? Aproximadamente, sí. Ajá. Y ya sobre los 60 años tiene mayor prevalencia, hablemos ya ahí del 40%, 30-40%. ¿Es similar al caso de los hombres? No, en el hombre es mucho menor. Sí, claro. ¿Y a qué está asociada la... 7% más o menos en el hombre. 7%. ¿Y a qué está asociada la incontinencia urinaria en el caso de las mujeres? La incontinencia urinaria es multifactorial y en general hay varias causas. Y generalmente se habla de esto por el producto del prolapso genitourinario. ¿Qué significa eso? Eso significa la salida de los órganos pélvicos a través del hiato urogenital, o sea, de la vagina, de la vulva. Entonces eso produce una falta de continencia. Ahora, como te digo, es multidisciplinario y existen varios factores. Primero uno tiene que descartar que existan factores infecciosos, como infecciones urinarias, qué sé yo, de la incontinencia urinaria. Que también pueden generar incontinencia. Y después que uno descarta factores, digamos, infecciosos. O transitorios, ¿verdad? Que son fácilmente reparables, uno tiene que ya ir hacia la parte anatómica que también influye en esto de la incontinencia. O sea, el prolapso es una de las mayores causas de incontinencia urinaria. ¿Y eso es factor genético nada más? No, por ejemplo, hay varios factores que influyen, como decía que era multifactorial, por ejemplo, el parto, el parto instrumental, sobre todo, que es el parto con fórceps, puede producir daño de las estructuras anatómicas, ¿verdad? Y producir una incontinencia urinaria secundaria a este parto. Y en general, los partos vaginales se ha visto que por la sobredistensión de las fibras musculares y la sobredistensión neurológica de la inervación que tiene la vejiga, puede producir incontinencia urinaria y prolapso. Porque tenemos que tomar en cuenta que la cabeza de la guagua, el promedio es de perímetro cefálico son 35 centímetros. Entonces los 35 centímetros ya produce un daño de las estructuras nobles de la pelvis. Sí, claro. Y son los que podrían generar entonces eventualmente como un efecto secundario la incontinencia urinaria. Claro. Entonces para esto nosotros podríamos decir que existen varios tipos de incontinencia urinaria. Existe la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquellas incontinencias urinarias en la cual la paciente hace un esfuerzo y se le escapa la orina. Y eso existe en varios grados. Y también existe la incontinencia urinaria, digamos, de urge incontinencia, o sea, la paciente pasa a cada rato al baño porque la vejiga se le contrae. Un músculo que se llama detrusor, que es el que produce la contracción de la vejiga, está en constante movimiento y eso hace que la paciente tenga escapes de orina. Entonces, la definición de incontinencia urinaria es cualquier escape de orina por la vagina en forma involuntaria. Ahora, dependiendo de cada uno de ellos, me imagino que los diagnósticos y los tratamientos asociados son distintos. Totalmente. Y los tiempos de recuperación son distintos. ¿En todos los casos es reversible? Claro, cuando hay una falla neurológica es poco probable que se pueda reparar. Cuando hay un accidente, por ejemplo, que dañe los nervios pudendos, ¿verdad? Un accidente de columna, lumbar, sacra, eso puede producir una incontinencia que es irreversible. Entonces ahí también pueden existir, existen algunos mecanismos mecánicos que pueden ayudar a la continencia, pero en forma artificial. Y ahora, en los casos que sí son reversibles, en los casos derivados, por ejemplo, de alteraciones producto del parto, ¿de qué manera y con qué plazo se puede recuperar? Ahora, eso, primero, el parto en sí, como te digo, muchas veces puede producir incontinencia urinaria, que también es reversible después de 6 meses. El traumatismo que se produce por la cabeza de la guagua contra la pelvis ósea, ¿verdad?, que es dura,
se puede revertir y disminuye casi totalmente al cabo de 6 meses. En los casos que no disminuye, ahí ya uno puede pensar qué es lo que está pasando, porque como te decía, hay incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia miccional y la mixta, que están las dos involucradas. Entonces, en los últimos años se ha desarrollado una técnica mínimamente invasiva, que es colocar una malla a nivel suburetral, o sea, debajo de la uretra, que es por donde sale la orina, dentro de la vagina, uno coloca una malla y se hace una suspensión de esa zona, lo cual produciría una mejor continencia urinaria. Y ha dado buenos resultados. Y esto, como ha sido dinámico, también ha tenido algunas, digamos, reacciones adversas como esterilización de malla. Entonces ahora se promueve también las mallas autólogas, que es sacar parte del tejido mismo del organismo, por ejemplo, la cápsula que recubre los músculos, ¿verdad? Y colocar esa zona, en esa zona, en vez de malla, colocar ese tejido autólogo que se llama, que tendría menos rechazo y menos exteriorización de la malla. Y en los otros casos derivados no por el embarazo, sino que por otras causas, perfecto. ¿Qué tipo de tratamiento se puede aplicar? Falla intrínseca. Bueno, uno puede ir de menos a más. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos que hablar de tratamiento del prolapso, ¿ya? Por ejemplo, también hay pacientes que tienen fallas a nivel de fibras colágenas, que tienen mucho colágeno tipo 3, que es muy laxo, y eso hace que se les produzca un cistocele, que es la caída de la vejiga a través de la vagina por el hiato urogenital. Entonces, uno puede ir de menos a más. En pacientes ancianas, que está contraindicada la cirugía, uno podría colocar pesarios, que son dispositivos de silicona que aumentan el volumen de la cavidad vaginal, produciendo una cierre de la uretra y una contención de la vejiga para que no se salga. Para que no, perfecto. Y bueno, eso es en casos que no se puede operar, ¿verdad? Claro. Uno coloca... Sobre todo a mayor edad, por lo que... A mayor edad, los pesarios. Y en gente más joven ya hay varias alternativas de tratamiento. Una de ellas también podría ser la malla, pero cuando hay ya un cistocele asociado, o sea, una salida de la vejiga, uno podría hacer una reparación de la vejiga con una plastía vaginal anterior. Quiere decir que uno abre la vagina en forma longitudinal, reduce eso hacia arriba, o sea, lo lleva a su posición normal, corta parte de la vejiga, se pasan unos puntos especiales con unos materiales especiales, puntos de Kelly que se puede hacer, o otras técnicas son el Van Rooyen, y con eso uno cierra la vagina, vuelve a colocar en su posición la vejiga y la paciente quedaría continente. Y con esos tratamientos, ¿la incontinencia urinaria se acaba o disminuye solamente? Se acaba, pero buena pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que también existen las recidivas. Entonces, se ha visto que las recidivas con estos de las mallas o los tratamientos de la reducción del cistocele es aproximadamente a 5 años como el 40 a 50%. ¿Ya? O sea que igual es harto. Sí. Pero el gold estándar que en el tratamiento de la incontinencia urinaria es la cirugía de Burch, que se llama colposuspensión al ligamento de Cooper. ¿Qué significa eso? Significa que uno va a pasar unos puntos, uno abre el abdomen, la pelvis, digamos, y pasa unos puntos laterales al cuello vesical, que es la unión entre la vejiga y la uretra, que es la que sale hacia el exterior, ¿verdad? Sí. Pasa unos puntos y los lleva hacia el hueso de la pelvis a un ligamento que se llama ligamento de Cooper. Entonces ahí uno hace una colpo que es vagina, ¿verdad? Suspensión. Entonces suspende a través de estos ligamentos de Cooper a la pelvis, el cuello vesical, y ese es el gold estándar y ha sido el que ha tenido mejor respuesta a través de los años, porque cuando salió, por ejemplo, la malla que se llama TOT, Transobturatrice Tension Free, cuando salió el TOT fue el boom, pero resulta que ahí empezaron a pasar los problemas de exteriorización de malla. Perfecto. ¿Ya? Y vienen ahí las evoluciones de la cirugía. En cambio, el Burch, que ya lleva 30, 40 años, que es la colposuspensión, sigue siendo el gold estándar en el tratamiento y ha tenido muy buena respuesta.
Bien, pues doctor, importantes recomendaciones entonces, sobre todo por la prevalencia. Yo todavía estoy asombrado por la prevalencia de esta enfermedad a nivel nacional en las mujeres. 1 de cada 4 mujeres que padece incontinencia urinaria. Claro, es que lo que pasa es que el problema es que no todo el mundo consulta porque le da vergüenza. Sí, claro. Y sobre todo cuando hay un componente emotivo, psicológico. Totalmente. Entonces las pacientes tienen problemas, primero sexuales, porque se les escapa la orina durante el acto sexual. Segundo, andan siempre húmedas o pasadas a orina y no consultan, entonces su vida social disminuye. Sí, claro. Entonces es importante consultar, porque esto es progresivo y la paciente sí puede tener una buena solución. Sí, claro, y en la mayoría de los casos sí tiene solución. O sea, es muy poco el paciente que no tiene algún tratamiento. algún tratamiento. Doctor, gracias nuevamente. Buen día. Bueno, muchas gracias.